Acabamos de celebrar Año Nuevo y todavía estamos sintiendo la cruda, sin albur, pero no crean que en todo el mundo se celebró este Año Nuevo. No, hay algunos países en los que no. Hay países en los que ni siquiera es 2025. No sigo yo bajo la influencia de ningún tipo de bebida. Es algo verídico de lo que hablaremos hoy. Datos curiosos sobre el Año Nuevo. ¿Y qué hizo la oposición para iniciar este 2025? Pues la tradicional noticia falsa de cada 1 de enero, el supuesto gasolinazo que vamos a desmentir dentro de unos minutos. Y hablando de desmentidas, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum le dio una ultra desmentida a cierto periódico de Estados Unidos que insinúa que en México basta una cucharita de plástico y una cacerola, no para hacer la cena del fin de año, sino para preparar fentanilo. Y hablando del mayor combatiente del fentanilofóbico, Omar García Harfuch vuelve a dar otro golpe en contra de esta sustancia del diablo, desmintiendo esta narrativa de Donald Trump de que México tiene la culpa de que los gringos se hagan adictos a esta sustancia horrible. Eso y muchas noticias más aquí en SDP Noche. Estamos de vuelta y vamos con todo. Comenzamos. Soy Poncho Gutiérrez. Denos un like, comenten, compartan. Y no saben cuánto extrañaba decirles eso. Por favor, acérquense y tóquenme la campanita. Ya comenzamos. Millones de personas seguimos crudas por festejar Año Nuevo hace 2 días apenas. Aunque otras millones de personas ni siquiera brindaron, pero no porque lleven una dieta estricta como la de Bárbara de Regil, sino porque para ellos no fue Año Nuevo. Ellos no viven en el mismo año que nosotros. Mamá, te juro que no sigo bajo la influencia del sidra, de ningún tipo de bebida, nada de eso. Les voy a explicar a qué me refiero. Hay muchos calendarios famosos en el mundo, pero el más famoso después del de Maribel Guardia es el calendario gregoriano, usado en más de 150 países. No es el único calendario usado por potencias mundiales. Por ejemplo, el próximamente arancelado China. Si bien ese país asiático utiliza nuestro calendario gregoriano para asuntos oficiales internacionales, siguen celebrando sus fiestas según su propio calendario y el próximo 29 de enero va a ser su año nuevo. Para ellos va a ser el año 4722. O sea que sí es cierto eso de que los chinos ya viven en el futuro. Hay muchos ejemplos de países que llevan el tiempo más revuelto que una película de Doctor Strange. En los países islámicos, por ejemplo, en junio recibieron el año 1446. En Corea del Norte están en el año 113. El calendario persa marca que es el año 1403. Para Armenia el año es 1474. Para los budistas es el año 2569. Y para el calendario hebreo es el año 5785. Casi los mismos años que lleva el hexatlón al aire. Pero el calendario más impresionante es el de los panistas, quienes todavía viven en la Edad Media. Y cambiando el tema y poniéndonos serios y ya regresando a temas de la oficina, disculpen ustedes que me meta en este papel de conductor de noticias, que a veces no me sale muy bien. Hablemos de lo que pasó hace unos días, que no tiene que ver con celebraciones, o quizás sí, quizá algunos republicanos celebraron lo que publicó el New York Times. Ya me funaron al New York Times por inventar la tolerancia al fentanilo. Hay cosas que lamentablemente dejan mucho dinero, como las drogas, y otras que lamentablemente quitan mucho dinero, como usar la palabra drogas en YouTube. Ni modo, ya nos quedamos sin monetización. Vamos a hablar de este reportaje que hizo el New York Times. Este diario vuelve a causar una gran controversia después de publicar un reportaje titulado "Así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa", firmado por Natalie Kitroev y Paulina Villegas. Este reportaje incluye fotos y videos del supuesto proceso de fabricación, donde dos residentes, dos personas, pues manipulan la sustancia del diablo en una estufa casera y usan los sencillos y normales y baratos utensilios de cocina de plástico, así nomás como si fuera recalentado de año nuevo. Y nada más faltó que alguien gritara: "Así se pica la manzana". Según los periodistas, ingresaron ellas al laboratorio con trajes de protección y con tipos como de máscara de gas,
Pero los supuestos cocineros nada más estaban usando cubrebocas y ni siquiera del KN95. Y esto, según ellos, es una cita textual, ya que tenían tolerancia a la droga letal. Muy oportuno el traje de astronautas que llevaban estas periodistas porque su noticia parecía no ser de este mundo. Ante tal alucinación, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó esta veracidad del reportaje e instruyó a expertos en el tema a analizar las imágenes para saber si son reales o si son parcialmente reales o si nada más son sospechosas o si son medio falsas o si son completamente falsas o si son nivel latinos. Este jueves, el director del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz, explicó lo que dice la ciencia. Lo dice la ciencia, no lo digo yo. Primero que nada, la dosis de toxicidad del fentanilo es de 0.2 miligramos, o sea, lo de 3 gramos de sal. Con eso ya estás desvivido. 2. El fentanilo es 50 veces más potente que la morfina. 3. Cuando una persona se expone a un opioide sintético tan potente, tan poderoso como el fentanilo, sin las medidas necesarias, puede que estés desvivido en ese instante. La ciencia dice que no existe la tolerancia al fentanilo, como tanto afirma el New York Times. Pues ni que fuera gripa, hombre. En conclusión, se calcula que si los cocineros que aparecen en este video realmente hubieran cocinado fentanilo, hubieran caído fulminados en más o menos 30 segundos, lo que duró Javier Lozano en la Coparmex. Pero no nos hagas caso a nosotros ni a la ciencia. Si el PAN dice que era fentanilo, era fentanilo. Y si te atreves a dudarlo o a cuestionarlo, es que de seguro defiendes al narcogobierno, dicen ellos. Pero seamos realistas. ¿A qué está jugando el New York Times con este tema del fentanilo? Los derechairos aseguran que no es coincidencia que después de las amenazas de Trump, Ebrard anunciara aranceles en contra de China. Y dicen que tampoco es coincidencia que Harfuch hiciera el decomiso de fentanilo más grande de la historia. Pero sí creen que es una graciosa coincidencia del destino que el New York Times saque un reportaje evidenciando que en México se fabrica el famoso fentanilo que anda desviviendo tanto a los gringos. La ingenuidad de los derechairos. Pero a pesar de estas válidas sospechas, el New York Times dice que respalda el fantasioso relato de sus periodistas. Pues sí, de modo que acepten que se las chamaquearon a las dos o que le están haciendo la chamba al próximo gobierno de Donald Trump. ¿Y saben qué, amigos? No es la primera vez que nuestros cuates del diario gringo New York Times crean o repitan narrativas que le favorecen a los intereses de Gringolandia. Advertencia, advertencia, ojo, hablar de este tema le va a molestar mucho a los derechairos, a los panistas, a los mientelectuales y otro tipo de besagringos. Estos cuates entreguistas merecen recibir una larga lista de casos donde la prensa gringa le hace la chamba a su gobierno. Nada más para recordar algunas cosas. En los últimos 30 años, nada más en los últimos 30 años, los güeros han intervenido en Somalia, Haití, Bosnia, Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen y un larguísimo etcétera. Pero como aquí no tenemos tanto tiempo disponible y no queremos tardarnos de aquí al próximo año nuevo con esta lista, se las vamos a resumir a la oposición solo mencionando el caso de Irak. Después del horrible atentado en contra del World Trade Center de Nueva York allá en 2001, el gobierno de Estados Unidos, de aquel entonces George Bush, hijo, luego, al instante, dijo que el gobierno de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masivas y que no le quedaba de otra, pobrecitos, nomás les quedaba invadir Irak. El Times, junto con otros medios gringos, respaldaron esta versión fantasiosa y en sus publicaciones como que medio aplaudían, justificaban la intervención militar, lo que finalmente costó cientos de vidas de soldados estadounidenses e iraquíes. Hoy sabemos que esas armas nunca existieron, que todo fue una maroma para intervenir en Medio Oriente y hasta el diario tuvo que publicar una disculpa por no hacer bien su chamba y poner a los becarios ahí a improvisar algo. O sea que no es la primera vez que esto pasa. A los gringos no se les olvida, pero a la oposición mexicana sí. Y como dato curioso y muy doloroso para tu tío fan de Atypical, las imágenes más reales de un laboratorio de fentanilo, las que sí son ciertas, no se grabaron en México, sino en Canadá, un país que no vive bajo el chantaje constante de una invasión gringa, a pesar de que la evidencia
muestra que en su territorio se produce la droga que tanto odian en la Unión Americana. Qué raro que los gringos tengan tantísimas ganas de salvarnos a nosotros y no a los canadienses, a los que ya les han encontrado laboratorios. Mientras la mayoría de politólogos e historiadores serios saben perfectamente cómo operan nuestros vecinos del norte, todavía hay algunos ingenuos que tienen como fuente periodística a Hollywood. Cualquier analista serio cuestionaría al New York Times, cuestionaría a la DEA y al gobierno de Estados Unidos, pero en México ya echaron a andar la máquina de comunicadores para insinuar que cualquiera que cuestione el actuar de los gringos con el pretexto de combatir al narco, de seguro es un defensor del narcogobierno, morenista, satanista, Windows Vista y todo eso que les encanta decir. ¿Y quién fue quien dijo 2025, sorpréndeme? Pues fue Harfuch. Este 1 de enero entró en vigor la reforma al artículo 21 de la Constitución que da a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana más power, más poder para combatir al crimen. Ahora la dependencia de seguridad encabezada por el batimorenista Harfuch será la encargada de aventarse la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y también el Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Qué es eso? Bueno, en pocas palabras, Omar García Thanos ya casi tiene todas las gemas para hacerle así a los chicos malos. Ya casi. Y suena exagerado, pero era importante darle esa autoridad a una dependencia, solo a una, la que fuera, porque así se acabaría con la falta de coordinación que nos jodió tanto por tantas décadas. De nada servía que una dependencia federal actuara en contra de los criminales si otra dependencia local era cómplice de los criminales. Con este nuevo poder, Harfuch podrá solicitar información a alguna Secretaría de Seguridad Estatal o también alguna municipal, y estos cuates locales ya no podrán aplicar la de el lunes sin falta, carnal, porque tendrán la obligación de enseñarle todo a Harfuch. Así nada más, ni siquiera un cafecito antes. Con este nuevo modelo centralizado, el señor García Harfuch tendrá más herramientas que Excel para investigar y desmantelar al crimen organizado. Una excelente noticia, dado que casualmente Estados Unidos está amenazando con meterse a nuestro territorio para acabar con estos grupos de chicos malos. Nada más llevamos 3 meses de la actual administración y el gobierno de Claudia Sheinbaum ya le ha dado varios trancazos clave a los grupos criminales. Esperemos que con la entrada en vigor de esta reforma se pueda resolver la violencia que no solo aqueja a Sinaloa y Guanajuato, sino que por fin en todo el país se pueda sentir más calma y silencio que en un meeting del PRI. Hablemos de un tema muy delicado, la prisión preventiva oficiosa. Con el inicio del 2025 también entró en vigor la reforma al artículo 19 de la Constitución que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es eso? Es una reforma que ha sido muy criticada hasta por la ONU, que anda más preocupada por nuestras reformas que por lo que está pasando en Gaza, pero eso es otro tema. ¿Pero qué carajo es eso de la prisión preventiva oficiosa? En pocas palabras, significa que si una fiscalía de por ahí te acusa de un delito muy grave, vas a ir a prisión en lo que juntan la evidencia necesaria para que te condenen. Digamos que es el principio de inocencia, pero a la inversa. Culpable hasta que se demuestre lo contrario. Este bonito catálogo de delitos incluye conductas horribles como la delincuencia organizada, la trata de personas, el secuestro, tráfico de estupefacientes o similares, pero no deja de preocupar el hecho de que una persona totalmente inocente podría pasar años en prisión en lo que buscan si es culpable o no. Cosa que, ¿qué creen? Sí sigue pasando hoy a pesar de la amnistía aplicada por nuestro cabecita de algodón AMLO. Esa misma amnistía que liberó a miles a miles de inocentes que decía la oposición que eran delincuentes. Que a pesar de que los Lorets se la pasaron advirtiendo, López quiere usar su amnistía para liberar a los secuestradores porque dice que ya con su perdón no van a robar, y esas frases que repiten estos niños de 50 años, aún así las amnistías fueron aplaudidas por organismos internacionales. ¿Por qué? Porque lamentablemente, en México todavía hay inocentes en la cárcel. En México, miles y miles de personas privadas de su libertad están esperando todavía hoy una sentencia. Y como la justicia es hoy como una serpiente que solo muerde a los que van descalzos, la gran mayoría de los detenidos son personas pobres que no pudieron pagar un buen abogado o a veces
ni siquiera supieron por qué las encerraron, porque tristemente no entienden el español. Lamentablemente, muchas personas indígenas terminan encerradas, terminan en la cárcel porque nunca pudieron defenderse, no tenían ni traductores ni recursos. Y esto es muy grave porque la prisión preventiva oficiosa puede vulnerarnos todavía más. Tendremos que ver cómo exigirle al gobierno que se use para bien. Pero ¿qué dice la ONU sobre este tema? Para el alto comisionado, perdónenme si lo digo mal, Volker Turk, si no, pues ahí pongan en Google y escuchen cómo se dice bien. La prisión preventiva oficiosa contraviene principios esenciales de derechos humanos y, si bien reconoce que México efectivamente enfrenta un gran desafío en temas de seguridad, también considera que ampliar el catálogo no es la respuesta correcta. Pero la verdad, ya da igual lo que diga él, lo que diga yo o lo que digan ustedes, querido público, porque la reforma ya está en vigor, ya está aplicada. Y no queda más que exigir a las autoridades que este nuevo marco legal no termine en más detenciones injustas, porque queremos que encarcelen a los verdaderamente culpables y no a los que obligaron a declararse culpables. Hablemos de otra cosa que nos da mucha más risa, la oposición, y específicamente las fake news de la oposición. El gasolinazo que no fue gasolinazo. Comenzamos el año con el pie derecho y con las mentiras de la derecha. Cada 1 de enero llega la tradicional noticia falsa del gasolinazo, un ciclo que tu tía la panista nunca se aburre de repetir. En los últimos días, varios personajes de oposición y que no son de oposición alertaron que el 2025, o sea, este año, iba a iniciar con un gran aumento en el precio de los combustibles porque disfruten lo votado chairos y todo eso que siempre rebuznan, cuando la verdad es que el único aumento fue de 4.5% al IEPS, o sea, al impuesto agregado a todos los productos, como por ejemplo la gasolina. ¿Te parece demasiado complejo para la derecha iriza? Bueno, ahí va, más fácil de entender. Ahí les va la explicación. Muchos opositores sufren de un Alzheimer selectivo. Muy curioso. El famoso gasolinazo era un aumento artificial que los gobiernos hacían cada año. Esto se hizo por última vez, el gasolinazo por última vez se hizo en el sexenio de Peña Nieto. Entonces el precio de la gasolina, después de esos días, se liberó y comenzó a depender del precio internacional del líquido negro, del petróleo. Los aumentos que vemos hoy son debido a esa variable. No son los mismos opositores los que dicen que cuando baja el precio de la gasolina no es gracias al gobierno, sino a los factores internacionales. Ah, pero cuando sube el precio de la gasolina, entonces todo es culpa de lopitos y así. La panista Kenia López Rabadán, por ejemplo, publicó en Twitter o en X que a partir del 1 de enero el litro de gasolina iba a costar 30 pesos por culpa de Morena y que de veritas, ahora sí vamos a hacer Venezuela. Para desgracia de la panista, el precio de las gasolinas no tuvo ningún incremento significativo porque el IEPS, o sea, este impuesto especial, pasó de 6.17 a 6.44 pesos por litro, o sea, muy por debajo de su dramático pronóstico. Hablemos de un poco más de historia incómoda para esos opositores que critican parejo. Felipe Calderón decretó un gasolinazo en su administración, un gasolinazo cada mes, uno cada 30 días. Cada día primero de aquel entonces te subían el precio del combustible, siempre, así bajara o subiera el precio internacional. No importa lo que pasara en todo el mundo, sí o sí el gobierno de Calderón te superacomodó un gasolinazo todos los meses. Y otro dato que arde más que la gasolina. En el sexenio de Calderón, la gasolina subió 5 pesos. En el sexenio de Peña Nieto subió 8 pesos. Y en el sexenio de AMLO subió 2 pesos. Si después de saber esto, crees que Calderón y Peña lo hicieron mejor que AMLO, es porque quizá disfrutabas que te rellenaran el tanque. Hablemos ahora, ya para despedirnos, de Polymarch, o sea, un evento bien locochón que hicieron para Año Nuevo y que lamentablemente en Twitter ha desencadenado muchos comentarios clasistas. ¿Y saben qué? Qué bueno, porque esta minoría clasista de Twitter, pues no sale de Twitter. Y qué bueno porque es replicada por muchos analistas, intelectuales, periodistas, que niegan ser clasistas y discriminadores, pero que les encanta subirse al mame cuando se trata de insultar el folclore o insultar a la gente.
Perdón, pero estas personas dicen que es que ir al Polimar salió bien caro y miren cómo bailan los nacos y qué mal gusto. Qué bueno que se evidencien, la verdad, qué bueno que digan eso. Pero yo recuerdo que una de las cosas de peor gusto del año no fue ningún concierto, ninguna manera de vestir, ninguna forma de hablar, o que si eres de Tepito o de Iztapalapa, o que las licuachelas, o que los azulitos. Eso no tiene nada que ver con la naquez. Para mí, algo de muy mal gusto es en esta época del año en la que muchas personas de clase baja o de clase media se fueron a endeudar con ropa de marca y fueron a rentar carros para ir a las llamadas marchas fifís, para aparentar que pertenecían a una clase social alta, a la que evidentemente no pertenecían, y que además querían ser vistos defendiendo los privilegios de los que ellos no gozan. Eso sí, perdón, es de muy mal gusto. Pero ¿saben qué es de excelente gusto? Que es una manera increíble, que habla muy bien de una persona. Pues ya saben ustedes, darle like a SDP Noche. También es muy elegante comentar algo interesante ahí en los comentarios. Oye, qué fino se ve cuando compartes el video. Pero ¿sabes qué es lo más glamuroso? Lo que te pone en el top del buen gusto. Acercarte y con ese estilo que te caracteriza, tocarme la campanita. Ya estamos de regreso. Mañana tendremos muchas más sorpresas. No nosotros, sino la política de México y del mundo. Los esperamos mañana temprano con mi queridísima Estefanía Veloz en SDP Mañana y con su servidor Poncho Gutiérrez. Yo espero que ya más peinado y con menos confeti en el pelo. Muy buenas noches. Esto fue SDP Noche. Hasta mañana.